Bienvenidas, bienvenidos a Naturalmente Patagónicas, un canal dedicado a investigar y compartir historias de la Patagonia, sus paisajes y sus artistas. Somos Mónica Cuya y Yamina Duto Cirer desde Junín de los Andes, en la Nor Patagonia Argentina. Buenas. Acá estamos con Richard, que nos da la alegría de poder entrevistarlos. Y muy difícil entrevistar a alguien que ha hecho radio tanto tiempo, muy arriesgadas nosotras. Pero bueno, primero queremos agradecerte, Richard, que estés acá. Y arrancamos con las preguntas que habíamos pensado para vos. A ver, preguntarte qué hay tu infancia en todo este arte que haces. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué hay de mi infancia? Bueno, yo siempre digo que de mi infancia hay todo y en todos los aspectos de mi vida, porque creo que mi infancia, mi adolescencia, o sea, que uno va haciendo un cúmulo de cosas y después las va... Pero específicamente de mi infancia propiamente creo que está todo lo lúdico, el juego, el querer seguir jugando con otros, hacer otro y así encontrarnos nosotros, o encontrar todos los otros que somos nosotros, ¿no? Porque, qué sé yo considero que dentro de uno, si bien somos una sola persona, conviven un montón de personitas, porque uno es el Richard papá, el Richard docente, el Richard triste, el Richard alegre, el Richard enojado. O sea, hay un montón de personas dentro mío que sin duda han tenido que ver desde mi infancia, mi crianza, mis vivencias, que transformaron lo que soy hoy. ¿Vos cómo te considerás? Si te preguntamos cuál es tu rol, tu profesión. No, yo soy docente. Yo soy maestro, yo siempre digo, yo básicamente soy maestro por elección, por opción, por amor, y después he tenido la suerte de jugar a hacer otras cosas, como por ejemplo con el teatro, con la radio, y son cosas que las hice porque me encantan, pero yo me considero básicamente, primordialmente, un docente. Nos interesa como la parte del registro corporal en el quehacer. Te asociamos a la actuación, sí, pero igual para todas las actividades. ¿Qué registro hay ahí? Y sin duda en la actuación el cuerpo es una herramienta principal para los actores. Por ahí una persona que tenga una formación más amplia de teatro que la que tenga yo, que haya estudiado para ser actor, puede explicarlo mejor. Uno es un actor muy intuitivo, más visceral, más... A mí me tienen que pasar cosas adentro para que yo después las pueda expresar en un personaje. Siempre tenía un director de teatro que él nos decía, si vos la ves, la gente lo va a ver. Si vos no lo ves, la gente no lo va a ver. Y es un poco eso, ¿no? Y sin duda hay cosas que uno va registrando en el cuerpo. Estas cosas que yo te decía, uno tiene que tener un registro de cómo somos todas esas personitas que nos componen corporalmente, para que ese registro, en el momento de hacer un personaje, salga la parte que necesitamos, del enojo, de la risa, depende de lo que nos requiera el personaje. Pero... ¿Y en el rol docente? Y en el rol docente ¿Cuerpo también. y rol docente? Sí, ¿Qué hay ahí? Yo creo que a mí el teatro me ayudó mucho, porque a mí me parece que lo corporal, digamos, ocupa un lugar muy importante en captar la atención y en mantenerla. Cuando hablo de corporal hablo de la voz, los gestos, la manera de contar, la manera de hablar, qué decir primero, cómo seducir a la gente. El docente es un poco un actor, porque cuando uno sube a un escenario lo que intenta es que al que está de público le pase algo. Yo creo que el teatro sucede entre el escenario y la primera fila. Ese es el espacio donde sucede el teatro, no solo arriba. Sucede en ese espacio que es donde lo que uno propone el otro recibe y se genera otra cosa. Energética. Claro. Y a mí me parece que en el aula pasa exactamente lo mismo. El docente, frente a los alumnos, tiene que tener ese poder de poder mantener la atención y de que al otro que está escuchando ahí lo que vos decís le suceda algo, le pase algo adentro, no sé. Es difícil de explicar, pero por ejemplo a mí me pasa en el teatro que 10 minutos antes de salir a escena hay como una cosa corporal que te pasa por todo el cuerpo y que parece un caballo en la gatera y que querés salir
y te surgen un montón de vivencias, miedo, inseguridad, decir, uy, me acordaré todo, no, repasar todo eso es fracción de segundo, y vos salís a escena y mágicamente vuelve como la calma, porque vos decís, bueno, yo sé lo que tengo que hacer acá, me puede salir bien, me puede salir mal, pero tengo claro lo que tengo que hacer, y sentís como esa calma, y decís, este es mi espacio, acá me sé mover. Y en el aula pasa lo mismo. Sí, si haces la analogía con el aula, va claro, pasando eso, ¿no? Vos decís, bueno, yo me tengo que saber mover acá. Y a veces hay cosas que se dicen enfrente del pizarrón, y hay veces que se pueden decir desde atrás, porque llega de otra manera. Yo creo que los mayores recuerdos que uno tiene en la vida siempre están ligados a emociones de distintos tipos. Si uno logra emocionar en el teatro o logra emocionar en el aula al que está delante, sin duda algo va a quedar, algo de eso va a quedar. Ese momento queda grabado de una manera distinta. Totalmente. ¿Viste? No pasa así nomás. Y bueno, y a veces yo creo que hay que entrenar la sensibilidad, que se entrena. Yo he aprendido mucho a semblantear a los alumnos, por ejemplo, decir, hoy, qué sé yo, Yami tiene un mal día. No me pregunte, porque lo presenté. Y yo cuando pasaba eso, iba y le decía, mira, yo hoy te veo mal. Si vos querés, estoy disponible para lo que necesites. Por supuesto, vos sos la que decidís en quién confiás, con quién, pero no te quedes sola. Yo estoy. Yo no sé si vamos a arreglar las cosas, pero tened en claro que de acá en adelante vamos a ser dos buscando la solución. Es un montón. Eso es lo que yo siempre proponía. Y en el teatro lo mismo, o sea, vos semblanteás qué está pasando. Nosotros teníamos otro director, Eduardo Rey, un fenómeno, que él nos decía, venía a un ensayo y decía, la misma obra, decía, hoy me quiero divertir, así que exploten todas las partes cómicas de la obra. La quiero cómica, porque me quiero reír. Y nosotros hacíamos la pasada tratando de hacerla lo más cómica posible. Al otro día venía y decía, che, hoy quiero llorar. Y era la misma obra. Entonces la hacíamos como dramática. Y al otro día decía, me quiero asustar. Y la teníamos que hacer como dando miedo. Y él decía, ustedes están arriba de un escenario y van a decir, bueno, en esta parte la gente se va a reír. No pasa nada, no se ríe. La segunda, no se ríe. Entonces dice, al golpe de ojo así, dice, arriba del escenario tienen que, al golpe de ojo decir, no se están riendo, no es por acá. Van a llorar. Y vamos a tratar de hacerla dramática. No lloran, se van a asustar, pero algo les tiene que pasar a la gente, si no, no pasa nada. Entonces nosotros vas entrenando eso, de semblantear, y decir, no pasa nada, se supone que acá explotaba la carcajada, y bueno, entonces vamos a hacer la dramática, listo, vamos por este lado, y eso se hacía así al golpe de ojo con los compañeros, y vamos por este lado y arrancamos para ahí, para que a la gente diga, bueno, está en la silla, cuando incomoda algo, es lo mejor. O sea, el teatro no es para que te siente a ver, no, te tiene que incomodar un poco, para bien, para mal, o sea, no te quiero decir que te ponga incómodo, que te den ganas de irte, no, pero algo te tiene que suceder. Si no, a uno le ha pasado también como espectador de ver cosas que sí, la verdad que no me salí como entreno, y hay otra que dice, sí, la miércoles, qué lindo. Pero bueno, yo siempre digo, yo no soy un profesional del teatro. Sí, tengo un recorrido hecho con algunos directores de los cuales he aprendido mucho, con compañeros y amigos que también me han enseñado, que hemos recorrido el camino juntos y hemos aprendido mutuamente. Por ejemplo, Kiko para mí fue mi gran compañero de teatro, ¿no? Y bueno, fue con el que recorrimos mucho un camino que nos llenó de alegría y que la compartida con amigos. El juego compartido con amigos es lo mejor. Claro. Y el teatro nos permite eso. Uno presta el cuerpo al personaje y el personaje nos presta cierta impunidad para sacar cosas que a veces no nos animaríamos a sacar si no tuviéramos un personaje de por medio. Cosas muy nuestras. Que uno dice, no, eso es el personaje, no soy yo. Más o menos. Hay una excusita ahí que me permitió el personaje sacar esta cosa que no me gusta o que no puedo o que no me animo. Entonces hay como un pacto ahí entre actor, personaje, uno presta una cosa y el otro da pie para otra. Un poco vos nos dijiste ya, pero otras dos cositas que son muy importantes en tu vida son la radio
el fútbol, El fútbol. ¿no? Porque ya lo de educación nos dijiste que era la importancia que tiene. Entonces, ¿cómo podés relacionar el teatro, el fútbol, la radio? Y ¿O qué nos querés contar de eso? Yo creo que son como otra manera de jugar. Yo sí jugué a ser relator de radio 18 años de fútbol y de tener un programa de radio. Y lo lindo de esto es que yo todas estas cosas que hice fuera de la docencia, siempre las llevé a la docencia. Yo hice hacer radio a mis alumnos, de hecho Facu Rumene hoy es periodista y a los 10 años lo llevé conmigo a los relatos de la cancha, pero muchos alumnos hacíamos radio y el teatro también. En todas las escuelas donde estuve yo llevé la impronta teatral y los hacía partícipe, porque a mí me parece como que una de las cosas más importantes en la docencia es poder compartir las pasiones con sus alumnos. Uno se tiene que mostrar más desnudo ante ellos si quiere que ellos también retribuyan y confíen en uno. Y todas estas cosas nos permitió tener otro tipo de relación. Arriba del escenario, cuando actuaba junto con ellos, era un pibe más y yo para ellos también, ¿no? Y entonces esas cosas fueron muy valiosas. Y la radio y el fútbol, y yo vengo de una familia muy futbolera, donde tengo el recuerdo, yo creo que yo me empecé a ser relator de fútbol, si es que voy a jugar a ser relator de fútbol, cuando la imagen que tengo es escuchar los partidos los domingos con mi abuelo debajo de un abedul que tenía ahí en la casa, que escuchábamos todos los domingos los partidos, ahí con la radio prendida. Y después, bueno, mi padre fue un crack del pueblo, un jugador muy reconocido acá en Junín, en la zona, lo que hacía que todos los domingos se lo fuera a ver jugar a la pelota. Y yo, a medida que fui creciendo, me gustaba sentarme en la tribuna a escuchar algunos comentarios que hacían los hinchas sobre mi papá, que ellos no sabían por ahí que yo era el hijo, y decían, ¿cómo juega el pollo? ¡Qué bárbaro! Bueno, decían, está impasable hoy, bueno, cosas que a mí me llenaban de orgullo. Me hubiera encantado heredar algunos dotes futboleros de él, pero no, y creo que encontré en la radio y en el jugar a ser, entre comillas, periodista deportivo, devolver un montón de alegrías que el fútbol a mí me había dado. Y yo siempre digo que tanto en la radio como en el teatro siempre fui un contador de historias ajenas, ¿no? Yo contaba la historia de los que jugaban al fútbol, en el teatro cuento las historias de algunos personajes, pero el contar esas historias ajenas también me hizo escribir parte de mi propia historia y en algunos casos también contar un poco la mía, que es la pasión que tengo por estas cosas. Y yo además siento un agradecimiento enorme porque la verdad que uno ha recibido mucho cariño, mucho amor. Cuando yo hacía radio, sobre todo en una cosa tan masiva como es el fútbol, a mí me han pasado cosas que no tienen mucha lógica, pero recuerdo anécdotas de tener que ir a hablar al cumpleaños de una abuelita que no sé cuántos años cumplía, yo no sabía ni quién era la señora, pero era muy futbolera y el equipo de fútbol sale campeón ese día que era el cumpleaños de la señora y se van a dar la vuelta olímpica y llevan la copa a la casa de la abuela y me invitan a mí y me dicen, nosotros queremos que vos digas unas palabras. Yo decía, primero tocaba algún y ¿cómo se llama la señora? Pero cosas así o gente que me ha dicho, yo hablaba mucho de algunos jugadores, que hablaba de lo bueno que eran, qué sé yo, y que me han dicho, no sabes lo que me favoreció esto, porque vos siempre hablabas de mí, de esto, de aquello, y por ahí tenían relaciones malas con la familia de la esposa, que los padres no lo querían, de la novia, esto, que lo otro. Y me dice, a mí me ayudó, porque vos siempre que hablas bien de mí, ahora mi suegro me acepta, qué sé yo, me vino a ver jugar la final. Y dice, la radio tiene una cosa mágica que uno desconoce, tiene una masividad tan grande. No sabes hasta dónde llegás. No sabes hasta dónde llegás. Y a veces suceden cosas buenas y también como con la docencia, ¿no? Yo digo, a veces una palabra hace mucho bien y a veces también hace mucho mal. Por eso, si uno hace el mal sin intención, siempre hay una manera de remediarlo, porque se pide disculpa y se explica que fue sin intención. Pero también puede suceder eso, ¿no? ¿Dónde hacías radio? Yo hice casi en toda la radio del pueblo, pero empiezo
haciendo radio en Radio Cordillerana y fue en la que más tiempo estuve, porque estaba en ese momento Rolando Alarcón, que era el fundador de la Radio Cordillerana, y yo iba a hacer un micro deportivo los lunes y los viernes. Y hablaba del deporte local por sobre todas las cosas y después lo del deporte nacional, internacional, que siempre me gustó. Y nosotros le decíamos, hay que relatar los partidos de acá, de Junín, porque eso... Y él mucho no nos escuchaba, estábamos con Fabián Mancilla, y un día yo estaba en casa y escucho en la radio Rolando Alarcón que decía, mañana sábado el equipo Competencia 2000 de la radio va a relatar el partido de, no me acuerdo qué equipos eran, con los relatos de Richard Ross, y voy a la radio, ¿cómo es esto? Y me dicen, bueno, quería relatar, bueno, mañana va a empezar. Listo. Y ahí empezamos. Y la verdad que lo hice durante 18 años y a mí me llenó de amistades, de amigos, me hizo una persona hiper conocida y se mezclaban muchas cosas de la radio y el teatro, porque por ejemplo recuerdo de haber hecho un personaje en una obra de teatro que tenía una muletilla que decía inflame los cachetes, en una obra muy linda, y siempre le repetía eso. Y a veces en la cancha yo estaba relatando y escuchaba de la tribuna que me decían, Richard, inflame los cachetes. El latiguillo. Toda se ve que habían ido, entonces se mezclaba cosas del pueblo, ¿no? Que también el pueblo, yo creo que estas cosas nos permitió el pueblo, porque a lo mejor en otro lugar no tenés este espacio. ¿Y ganas de hacer algo a futuro en relación a eso? ¿Algún proyecto que esté...? ¿Radioteatro? ¿Algo? Bueno, ahora estoy acompañando algunas veces a Mariana Esquivel, que tiene un micropsico de psicología ahí en Radio Cordillerana, y bueno, nosotros a veces lo que hacemos es un mini radioteatro para hacer el disparador de la emoción que ella va a tratar en el micro de psicología. Entonces a veces hablamos de los celos, de la violencia, de la angustia, de la amargura, de la tristeza, de la alegría, y hacemos como un radioteatro cortito y después ella se encarga de dar respuesta a las preguntas que hacen los oyentes. Este año estuvimos haciendo eso. Sí, propuesta de hacer radio y de volver al fútbol todos los días, y todos los días la gente que te cruzaste dice, ¿cuándo volvés? La verdad que no sé si hoy es tiempo de volver a hacer eso. A lo mejor un programa podría ser, pero no sé si en el deporte ya. Capaz que un radioteatro... No es un no por lo pronto. No, eso me entusiasma. En algún momento lo habíamos pensado con algunos compañeros, incluso con Kiko, y bueno, siempre quedó ahí como trunco. Pero puede suceder. Bueno. También hacía mucho tiempo que no actuaba y bueno, este año con la obra infantil nos fue muy bien, hicimos un montón de funciones y todavía ¿Nos contás un poquito de eso? Sí, es una obra que yo fui convocado por un grupo de chicas, Lorena Aguilar y Erika Figún, que estaban intentando hacer un espectáculo infantil. Y bueno, les dije que sí, que no había problema, y nos juntamos sin tener muy claro qué íbamos a hacer. Y alguien apareció con una obra que se llamaba Doña Disparati Bambuco, que es de María Elena Walsh, y conseguimos que nos dirigiera Lucrecia Pancia, una actriz que vive acá en Junín de los Andes, de Rosario, vino hace poco, muy buena directora, muy buena persona. Y bueno, y así el grupo le fue dando forma a esto y terminó siendo un espectáculo infantil que ya lleva como 12 funciones, entre San Martín, Junín, todas las escuelas de Junín, y la verdad que muy contento porque para mí fue volver otra vez a sentir esa cosa que me faltaba, que era con los chicos. Como me jubilé hace poco, volver a la escuela desde un lugar que me gusta, de llevar alegría, que es el teatro, era eso, me permitió otra vez reencontrarme con ese calor de escuela, ¿no? Ese olorcito a escuela que es tan lindo. Pero bueno, y ahora Daniel Recupero también me convocó para una obra, así que vamos a ver en qué queda eso. Y sí, yo creo que el teatro va a seguir estando. Por ahí la radio con lo deportivo, no sé si ya veo tan bien como para relatar o no, porque a veces te pasa eso, ¿viste? Tenés que
ver muy bien, si no voy a decir cualquier cosa. Puede ser otra tarea. Sí, quizás. sí, puede ser otra tarea, sí, las radios. Que igual relacione radio y fútbol. Sí, yo creo que son cosas que a mí me gustan mucho y realmente me traen también a recuerdos que fueron muy lindos. Que yo, mi abuelo fue una persona muy significativa en mi vida, don Pedrín, y cada vez que ronda el fútbol, ronda la radio, siempre trae el recuerdo grato ese del olor a torta frita de la abuela y los partidos del domingo del abuelo. Y bueno, y mi viejo, que mi papá siempre tuvimos como un diálogo futbolero, siempre fue esa cosa de ver los partidos, esto. Bueno, yo soy muy maradoniano y yo siempre digo que cuando murió Maradona, yo decía, una persona que yo no conocí nunca, más que por la tele, que hay en un montón de cosas que no coincido en nada con él, y sin embargo a mí me dolió tanto como si se hubiera muerto una persona cercana. Y yo digo, ¿por qué me pasó eso? Y entré a buscar para adentro mío y digo, claro, si hay una parte de mi vida que siempre estuvo relacionada a mis seres queridos y él estuvo de por medio. Algo de las emociones, como decíamos. Las cosas que viví con mi viejo mirando a Maradona, los abrazos que nos dimos cada gol. En el 86 nació Federico. Maradona levantaba la Copa del Mundo en México y Fede, mi primer hijo, nacía en el año ese, 3 días antes de ganar la Copa del Mundo. O sea, hay un montón de cosas que no sé si es que él estuvo como excusa y que a mí me significan un montón de otras cosas, claro, que tiene que ver con seres que amo mucho, ¿no? Y me parece que de ahí es donde está ese dolor de decir de la pérdida, como que si se hubiera perdido algo. Se perdió ese nexo. Un referente muy importante. Sí, pero yo siempre digo, yo a lo mejor con amigos que discutimos estas charlas futboleras, Messi, Maradona, que se dan en todos lados, que son indiscutibles los dos, pero le digo, yo no sé si es por una cuestión generacional, yo capaz que personalmente soy más Messi, soy más tranquilo, no tan contradictorio como el Diego, no tan y sin embargo, si tengo que elegir, yo me quedo con Maradona, tal vez porque uno admira o nunca se animó a hacer lo que él se animó a hacer, ¿no? Porque uno siempre fue más políticamente correcto, más Messi en eso, ¿no? Y capaz que lo que termina admirando es eso que uno quisiera y no puede. A veces romper y dar un portazo, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Súper interesante. ¿El vivir en Junín influyó en todo esto que estás hablando, en el arte? Mira, algo mencionó del pueblo. Yo digo que el vivir en Junín, yo nací en el 67 acá en Junín, sin televisión hasta el 78, la infancia. 78 recién llega a la tele acá con el Mundial. Claro. Un Junín chiquito, donde nos conocíamos todos. ¿Cuántos habitantes tendría ahí? 3.000 habitantes. Y sin la tele, que no es poca cosa, porque eso había mucho tiempo de juego inventado, del juego de antes. Yo recuerdo, mi familia también, yo creo que no hay ningún actor en mi familia, ni nadie que se haya dedicado al teatro, pero siempre fue una familia muy histriónica, muy de juntada y de contar un chiste y contarlo haciendo las voces del borracho, un tío que es mi padrino que tocaba la guitarra, imitaba a otros cantantes. Entonces eso también hizo un poco el camino de por ahí de que uno terminara dedicado a la parte escénica, y se disfrazaban, les gustaba esa cosa así familiarmente, jugar a eso, y muchos juegos, nosotros jugábamos mucho, jugábamos a la noche a la escondida y jugaba el abuelo, la abuela, los nietos, los primos, los hijos, todo, éramos una familia que jugábamos mucho. Y después se jugaba mucho a las cartas, pero yo creo que el pueblo lo que ayuda es que yo creo que este reconocimiento que uno tiene con la gente por la radio o esta entrevista que ustedes me hacen, me lo dio Junín, porque a lo mejor en otro lugar no hubiera tenido ese reconocimiento porque a lo mejor no hubiera llegado a ser un referente. También tiene la otra contra, que a veces gente que a lo mejor tiene condiciones para llegar más, que no sería el caso mío, en el pueblo se queda ahí estancado. Por ahí la ciudad da la posibilidad de perfeccionar más. ¿Te fuiste alguna vez o lo no, deseaste? Alguna vez
me hubiera gustado. Yo siempre digo que una de las deudas que uno tiene pendiente es vivir en otro lado que no sea Junín, para probar que cosas que a lo mejor ustedes han hecho, de dejar su lugar para ir a ver qué pasa en otro lado. Yo esa todavía no, porque yo siempre viví en Junín. Estuve un año, que no cuenta, que había ido a estudiar a Bariloche, que fue justo el año en que nació Federico, y bueno, después cambiaron las reglas del juego y nos volvimos para acá, porque necesitábamos más familia cerca. Pero no, siempre viviendo acá. Y bueno, sí, me gustaría por ahí, todavía tengo tiempo, se puede. pero hubiera sido lindo hacerlo también en otro momento de la vida. Pero bueno, no me quejo, porque la verdad que yo estoy bien en Junín. A mí me gusta Junín, todo. A veces rezongo contra Junín de que hay cosas que me gustaría que tenga y no tiene, porque a veces una semanita en la ciudad es linda también, no sé si para vivir, pero una semanita de teatro, cine y un montón de cosas artísticas, otros eventos culturales que los tenés ahí y son lindos. Y en Junín las primeras funciones de teatro, perdón mi ignorancia, pero mira, ¿cómo fue? Nosotros tuvimos la chance de fundar un grupo junto con otros compañeros, Kiko, Walter, Carlito Cepeda, Guillermo Sánchez, de la mano de Jorge Villalba, que fue el grupo Los Unos y los Notros, que todavía existe. Y bueno, y con ese grupo no solo actuábamos, nos hicimos, entre comillas, actores, sino que también tuvimos la chance de traer mucho teatro a Junín. Nosotros durante 5 años estuvimos trayendo una obra de teatro por mes de marzo a noviembre. Y eso creo que fue lo más importante que hicimos dentro del teatro, que fue fomentar la actividad teatral. Hoy, gracias a Dios, hay muchos grupos. Y antes de nosotros hubo muchos grupos. Yo hoy les contaba, antes de grabar, que yo hice la primaria en el Ceferino, en Amuncurá. Los salesianos tenían teatro, siempre tuvieron el salón teatro y hacían mucho teatro. Siempre venía algún cura que le gustaba actuar con los maestros de la escuela. Yo me acuerdo de ser chico que se hacían eventos como, por ejemplo, cena teatro para recaudar fondos. Y entonces se hacían pequeñas obritas de teatro, o se hacían sketch imitando programas de televisión, y lo actuaban los curas, los maestros. Nosotros éramos pibes. Entonces yo vivencié desde chico el teatro en Junín, más cuando yo les decía que Junín no tenía tele. Entonces a veces cuando había obras de teatro que la hacía gente de acá del pueblo, gente que tampoco tenía formación, se llenaba eso, porque era un evento distinto. Y además era ir a ver al vecino que actuaba, claro, como le debe pasar a muchos cuando nos iban a ver a nosotros. Nosotros siempre nos dábamos cuenta que las risas que a veces lográbamos en Junín no se lograban en otro lugar, porque a veces aquí en Junín se reían de Richard haciendo claro, que y en otro lugar no te conoce, entonces se ríen del personaje o no se ríen, pero no de, mirá. Recuerdo muchas veces que habían diálogo que se daba en la gente en una obra que hacíamos, que Kiko salía vestido de mujer, claro, y la gente de la primera fila decía, es igual a Mercedes, decía. Y claro, les causaba gracia esas relaciones que son las cosas que tiene el pueblo, ¿no? El plus de conocer a los plus de actores, conocer al otro. Y después, bueno, yo la primera vez que me tocó actuar a mí, salvo en los actitos escolares durante la primaria, fue en la adolescencia, porque yo iba al CIA, era alumno del CIA, y ahí tenía una profesora que era Maki Veloc, que daba teatro, que fue coordinadora del CIA, una de las fundadoras del CIA, y ella nos hicimos una obra. La primera obra que hice fue una que se llamaba Usted nos eligió, que la había escrito Reinaldo Gader, un señor que ahora vive en San Martín, agrónomo, trabajó muchos años en el CEA, también le gustaba la escritura y el teatro. Y bueno, y actuábamos, y con esa obra fuimos a Neuquén. Para mí fue la primera vez que salía, tendría 17, 18 años, menos tal vez. Y ahí empezó el camino de la actuación. Después estuvo como dormido un tiempo, hasta que retomamos ahí con el grupo Los Unos y los Notros, hicimos otro camino, y después, bueno, se fueron dando otras posibilidades de actuar. Y con ese grupo hicieron un montón de obras. Con ese grupo hicimos varias obras. Después también con Kiko hicimos un par de obras más, algunas dirigidas por Daniel Recupero. Y ahora, ahora estoy con las chicas con el teatro infantil, pero
Hoy no tengo, así salvo el grupo infantil, podría actuar con cualquier grupo, no tengo problema. ¿No? Se aceptan propuestas. Sí, Hasta en el cine. El cine también hicimos Claro. con Agu. Antes habíamos hecho con Paulita Jiménez Apiola. Me gusta menos el cine. Me parece que el teatro tiene una cosa que es más del actor, es más propio del actor. Porque Y tiene es en el vivo. otro, directo. Claro, es en vivo y en directo. El cine es más del director. Porque la adrenalina esa de que salís y está la gente ahí, en el cine no la tenés. Entonces vos vas más relajado. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Si sale mal, grabamos de vuelta. O sea, no pasa nada. Un buen actor lo único que va a hacer es hacerle gastar menos tiempo y cinta al director, pero si la haces 100 veces, una te va a salir bien. Y además, como el cine es del director, él tiene vos actuás, haces todo y te filmaron los zapatos. Y vos decís, al final. Y bueno, y él necesitaba los zapatos. Pero sí, tiene otros tiempos el cine que a veces la espera aburre. A mí personalmente, estar ahí esperando para que te llegue tu escena y después repetirla 20 veces la misma, porque la luz, porque esto, porque se salía del cuadro, me cansa más. Pero son gustos, ¿no? Igual, si Agu te dice vamos a filmar, al Agu no se le puede decir que no nunca. Así que, pero es lindo, todo el arte es lindo. Bueno, Richard. muchas gracias por compartirnos tanto de tus cosas, de tus hermosos sentires. Serían necesarios varios capítulos Sí, aquí. sí, tendríamos que hacer capítulos de los distintos temas. No, gracias a ustedes. Yo creo que la tarea más importante es la tratar de humanizar cada espacio que habitamos, sea desde donde sea, desde el arte, de la docencia. Si nosotros somos capaces de tener al menos la intención de hacer eso, vamos por buen camino. Creo que es lo que uno intentó hacer toda la vida y realmente yo recibí una alegría muy grande, una emoción muy grande cuando me jubilé. Los 2 días había una revolución en las radios, en las redes, todos con mensajes con mucho afecto, con mucho cariño, que yo siempre le decía, yo y menos mal que hablaron los que me querían. No, pero qué sé yo, si es merecido o no, yo lo agradezco, porque realmente uno a veces en la docencia cree que hace, que pone y que nunca, da como una sensación de constante fracaso, es decir, nunca logro lo que quiero, nunca puedo. Y sin embargo parece que no, pero hay una semilla que va y que crece y que está bueno y una de las cosas que más me encanta es que muchos de mis alumnos a los cuales por ahí llevé a la radio o en el teatro hoy trascendieron, fueron periodistas deportivos, algunos se dedicaron muchos al teatro también, son profesores de teatro, actores, y vos decís, qué lindo cuando llegan a eso, esa cosita, me encantó haber podido descubrir esa beta, ¿no? Por eso yo creo que la docencia y la educación en sí debería ser, pero un sinnúmero así, un bombardeo de motivaciones de distinta índole, desde lo artístico, lo deportivo, lo intelectual, todo, lo físico, no sé. En alguna le tenemos que pegar y el pibe tiene que encontrar por ahí su caminito para su vocación. Claro, su vocación. Pero la verdad que, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos tus comentarios, tus likes y te invitamos a ver los capítulos anteriores y los que estrenaremos. Nos puedes ayudar y disfrutar suscribiéndote gratis al canal y compartiendo el contenido.